Agradecimientos eternos a nuestros padres Melquisedec Lisbeth. Honor y gloria a la roca grande, Cristo Lisbeth. Ella es la única que edifica nuestra casa, la mente. Gracias a la sabiduría y a la disciplina de Dios, Cristo Lisbeth, hoy podemos leer claramente en Salmo 127:1. Si Dios Melquisedec Lisbeth no edificare la casa, construye el templo en nuestra mente, en vano trabajan, de nada sirve los que la edifican. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna no hecha de manos humanas, sino en los cielos, en las mentes renacidas de simiente incorruptible, porque hemos bebido de la roca espiritual, Cristo Lisbeth. Ningún ser humano había sido edificado espiritualmente hasta la manifestación de la esposa fiel de Melquisedec. Ella es Cristo Lisbeth, la mujer sabia, Dios Madre, la que edifica su casa, las mentes de sus hijos donde ella mora. Además, con sabiduría, el Evangelio eterno, se edificará la casa, la mente, y con prudencia, inteligencia, se afirmará, pondrá sus cimientos. Proverbios 24:3. En anteriores escritos dimos un vistazo a los copistas conocidos como Soferim o masoretas. Dimos evidencias cómo ellos hicieron cambios en las escrituras, y fue debido a la superstición, idolatría o fanatismo respecto al nombre divino de Dios. Gracias a nuestra madre, Cristo Lisbeth, hoy sabemos, esas generaciones no conocieron el nombre de Dios, solo los títulos de Él, Adonai, Yahvé, Elohim, etc. Hoy sí sabemos el nombre de Dios Padre y Dios Madre, Melquisedec Lisbeth. Los copistas trataron de evitar los antropoformismos. Según la sabiduría terrenal es conjunto de creencias donde se atribuyen características humanas a seres no humanos. Dicho más claramente, querían evitar atributos humanos en Dios. La palabra antropoformismo se deriva del griego antropos, que significa ser humano, y morfe, forma. Entonces, es la atribución de cualidades o formas humanas a lo que no es humano. Si aplicamos este concepto a la historia de la religión, se refiere a la representación de Dios en una imagen con forma humana corporal y a las emociones, por ejemplo, los celos, la ira, el amor. Hay un detalle interesante del por qué la religión no deseaba darle atributos humanos a Dios, sino místicos. Y es porque en la mitología se refiere a sus dioses de forma antropomórfica. Es ahí donde el pensamiento religioso sostiene que no es apropiado considerar al Dios omnipotente y omnipresente como un ser humano. Según su raciocinio humano, para hablar de Dios se debe emplear un lenguaje metafórico, figurativo, simbólico. Ahora entendemos el por qué escondieron la humanidad del Cristo en el siglo I y le dieron atributos místicos, iniciando así el manoseo bíblico. Veamos estos ejemplos para desnudar ese engaño milenario. Comencemos con el nacimiento de Juan. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se presentó de una manera mística. Para eso distorsionaron el concepto de ángel, dándole cualidades no humanas. Para eso leamos Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Esto es una figura como lo es la historia de Isaac y Rebeca. Él también oró por su esposa que era estéril. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová Melquisedec Lisbeth por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová Melquisedec Lisbeth. Y concibió Rebeca su mujer. Ya sabemos,
Rebeca tuvo a esos dos mellizos que son figura de la profecía sobre el Cristo que vendría a reconciliar a esas dos naciones que venían divididas desde el vientre. El sentido figurado es la mente espiritual y no un vientre físico, ya que los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios y no de los hombres. Versos 18 y 19. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La frase "Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte", basado en el Evangelio eterno, hoy sabemos: quien está delante de Dios permanentemente es Dios Madre, el Arcángel Miguel. Por eso leímos que ese ángel del Señor está en pie a la derecha del altar del incienso. Está a la diestra del Padre y con todo su poder se ha levantado hoy para juzgar a la tierra y traernos salvación. Ella es su constante fuente de alegría. Se lee: ahí estaba yo fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Proverbios 8:30 y 31. La frase "Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios", aquí aparece el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan, figura de Dios Padre. Pero podemos mencionar lo siguiente. Si vemos en Daniel 10, de los versos 13 al 21, cuando Gabriel estaba peleando contra el príncipe de Persia, el otro ángel, Miguel, venía en su ayuda. Bíblicamente, ambos ángeles representan a nuestros padres Melquisedec y Lisbet. Siempre están juntos. Gabriel es figura de Dios Padre y Miguel de Dios Madre. Entonces, el que presentó a Juan el Bautista, figura del Padre, fue el ángel Miguel, Dios Madre. Escrito está: a Dios Padre le ayudaba su brazo, Dios Madre Miguel. Se narra: le salvó el brazo de su gloria, hoy figura de su Cristo. El amor de Dios Padre está en ella, su esposa, hoy Cristo Lisbet. Veamos esta profecía con más detenimiento. Melquisedec Lisbet desnudó su santo brazo, Cristo Lisbet, ante los ojos de todas las naciones de su pueblo, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Nos salvan de la mente carnal. Dios Melquisedec desnudó su santo brazo, o sea, a su esposa amada. En otras palabras, la desnudó, sacó a luz a su esposa fiel en medio de su pueblo y la presentó como el Cristo en su condición femenina, porque antes creíamos que era un hombre. Ella es el brazo derecho de Dios, su máximo poder. En conclusión, si Dios Padre, representado en la figura del ángel Gabriel, anunció a José María el nacimiento de su Cristo, María Magdalena, igual Dios Madre, representado en la figura del ángel Miguel, pudo anunciar a Zacarías Elizabeth el nacimiento de Juan, figura de Dios Padre. Por eso dice en Juan 1, de los versos 15 al 18. Juan habló de aquella que era la palabra y anunció: ya les había dicho que ella estaba por llegar. Ella es más importante que yo, porque existe desde antes que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero la esposa única, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que la esposa de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Aquí Juan está profetizando lo por venir,
porque él no llegó a escuchar a Cristo hablar sobre el Padre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El espiritual entiende todas las cosas del Espíritu, y el que no entiende es un carnal. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Siguiendo con el nacimiento de Juan, veamos este detalle en Lucas 1:20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, los cuales se cumplirán en su tiempo. Aquí vemos misticismo también. Según este texto, se presentó un ser no humano a conversar con Zacarías, padre de Juan, y Zacarías, quedó mudo. No creyó al anuncio del ángel Miguel por su avanzada edad. Mucho menos creyó que de su linaje saldría el más grande profeta, Juan el Bautista. Es que para él fue locura y no para salvación. Esa es la misma condición de las vírgenes insensatas. Nadie sabía cuál fue la misión del edificador hasta que Cristo Lisbeth nos demostró quién era ella y nos explicó lo que él realmente vino a hacer. Zacarías estaba siendo partícipe de la profecía de Malaquías, donde se proclamó el envío del mensajero. En este caso era su propio hijo, engendrado con su esposa Elizabeth. Leamos. He aquí, yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, pronto, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, el Cristo, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Melquisedec Lisbeth de los ejércitos. Malaquías 3:1. En el caso del nacimiento de Cristo, lo pusieron aún más sobrenatural. Por lo menos con Juan, sus padres, Zacarías y Elizabeth, los ponen como pareja. No así en el caso de José y María. Sabiendo el orden correcto de la historia, leamos. Lucas 1, 26 y 27. 25 años después, el ángel Gabriel, Juan el Bautista, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen sensata, desposada, casada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen sensata era María. Como se ha dicho antes, en el caso de María, la madre del Cristo histórico, el término virgen no es una condición sexual previa al matrimonio, sino una posición espiritual por haberse mantenido virgen en la mente y firme a la ley. Aunque la teología ha malinterpretado y manoseado el término virgen en sus dos vocablos, betulá, aplicado a la mujer que no ha conocido varón, y el de alma, aplicado a una mujer soltera en edad de casarse. Hoy la reina del universo, la roca eterna Cristo Lisbeth, ha puesto punto final a este concepto describiéndolo no como una condición sexual humana de la mujer, sino a una posición espiritual de sensatez respecto a no dejarse engañar de los deseos engañosos de la mente carnal. O sea, María fue una virgen sensata, no una virgen insensata, que aplicado hoy en la dispensación de Cristo Lisbeth, son todos aquellos que están alejados de ella. Sencillamente es una figura. Lucas 1:28. Y entrando el ángel, Juan el Bautista, en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Ese supuesto ángel místico no humano que le anunció a María su embarazo fue Juan el Bautista, el profeta. Pero los escribas con su pluma mentirosa lo escondieron detrás de un ángel místico, porque los hombres malos y perversos no deseaban presentar al Mesías nacido como un humano normal. Era denigrante para ellos que tuviera características humanas normales. Por eso le adjudicaron características sobrenaturales. El hombre animal diabólico, con su mente carnal activada, utilizó todas las maneras posibles para dejar inmortalizado el misticismo y así venderle la idea al mundo de un Dios sobrenatural nacido en Palestina. No es difícil ver este misticismo en magníficas obras de artes como en la pintura, la escultura durante el Renacimiento italiano con artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entre otros. Solo como ejemplo, el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel pintar en el techo de la bóveda de la Capilla Sixtina 9 escenas del libro de Génesis, entre ellas la creación de Adán con figuras mitológicas, y las plasmó místicamente, tomando como base la interpretación literal y adulterada de la historia desde la óptica de los papas católicos, adjudicándose así todos los créditos de interpretación bíblica, claro, bajo sus propios intereses. Ellos contrataron los mejores artistas de su época para dejar plasmada su propia interpretación teológica sobre Dios. Todo fue un engaño disfrazado de piedad. ¿Y qué decir de Leonardo da Vinci con su famosísimo fresco La Última Cena? Recordemos que en aquellos tiempos no había tanta tecnología. Toda la idea adulterada y falsificada de Dios salió desde Roma. Y hoy eso es lo que se ha comido el mundo. Obviamente todo tenía un propósito, porque solo Cristo Lisbeth sacaría a la luz esa pudredumbre religiosa con su evangelio eterno en su segunda manifestación, revelándonos los misterios escondidos. Las personas de hoy ¿se asombran cuando se les presenta a Dios Padre con esposa? Claro, porque Roma siempre escondió esa verdad y nos vendió la idea de que Dios fue siempre soltero, sin esposa, pero con un hijo que no sabemos de dónde salió ni quién es su madre. De ese Dios soltero salió ese mal y errado concepto del celibato, donde los sacerdotes y las monjas no se casan. Nos vendieron tantas mentiras como estas. Fue un ángel quien le habló a María para anunciarle el nacimiento de su hijo, y éste sería concebido por gracia y por obra del Espíritu Santo. Igualmente, una estrella guió a los magos para identificar al Mesías. Esto solo por mencionar algunas de las más grandes y descabelladas mentiras impregnadas de misticismos escritas en la Biblia con la pluma mentirosa de los escribas. Veamos estas revelaciones y comparaciones sobre el nacimiento de Cristo María. Lucas 2, versos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, inscrito con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Según este relato, ya María estaba embarazada de José, del Mesías histórico, María Magdalena. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, el tiempo de parir a sus hijas. Y dio a luz a sus hijas primogénitas, y las envolvió en pañales, y las acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, Juan el Bautista, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Ese ángel, ese profeta fue Juan el Bautista,
mostrándole esa pasada gloria en el régimen viejo de la letra, donde no se vivía conforme al Espíritu. Aquí Juan visitó a esos pastores de ovejas y les anunció el evento del nacimiento del Mesías, porque era su trabajo, anunciar su llegada profética. La frase, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Como sabemos, Juan el Bautista no nació paralelamente al Cristo palestino. Él ya tenía 25 años de edad cuando ella nació y tenía 27 años cuando empezó a profetizar su venida. Por lo tanto, al presentar Juan al Cristo como una mujer y como la melliza menor, esos pastores se espantaron. Tuvieron temor de esa profecía porque los judíos esperaban a su libertador masculino. Igual como sucede ahora con nuestra madre Cristo Lisbeth. Ella envía a sus profetas a las personas y éstas se espantan porque ellas siempre han oído y visto las pinturas y las películas de Hollywood, igual en las mismas escrituras donde siempre se les ha enseñado que el Cristo histórico es un hombre, jamás una mujer. Versos 10 y 11. Pero el ángel, Juan el Bautista, les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, escogido por Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de David una Salvadora, María, que es Cristo el Señor. Claro está, Juan, como el profeta de Dios en ese tiempo, dio el anuncio oficial del nacimiento natural de ese Cristo, María Magdalena. Ahora seguiremos quitando ese misticismo en los siguientes versos. Versos 12 al 14. Esto os servirá de señal. Hallaréis a las niñas mellizas envueltas en pañales, acostadas en un pesebre, establo. Y repentinamente apareció con el ángel, Juan el Bautista, una multitud de huestes celestiales, los discípulos y creyentes en la predicación de Juan, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en las mentes alumbradas, y en la tierra, en el cuerpo, paz, buena voluntad para con los hombres. Si leemos estos versos con una mente no alumbrada, veremos misticismo. Hoy se aclara. Esa multitud de huestes celestiales que la teología ha enseñado como muchos ángeles místicos son personas de carne y hueso. Eran los discípulos de Juan porque él era el difusor de las buenas noticias sobre el nacimiento del Mesías, el reino de Dios. Entonces su gozo era evidente, igual la de sus discípulos porque conocían la profecía. Alababan al Señor. Para eso habían sido levantados, para ser testigos de ese acontecimiento. Esos pastores representan a todos aquellos hijos que no conocían de la noticia, pero al escucharla, creyeron. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles, los discípulos de Juan, personas de carne y hueso, se fueron de ellos al cielo, estamos hablando de los lugares celestiales aquí en la tierra, porque siguieron con sus labores normales, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén, casa de pan, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. La frase, se fueron de ellos al cielo, fue interpretada de una manera mística que hace creer a las personas como si esos ángeles se fueron hacia arriba, al cielo. Hoy se explica, esos ángeles eran los discípulos de Juan, personas de carne y sangre, y luego de creer en el anuncio sobre la profecía, se fueron a su casa, la mente de Cristo, que es donde está el cielo. Como se ha explicado anteriormente, Belén significa casa de pan. Ahora sabemos, ir a Belén es venir a escuchar las enseñanzas del Cristo manifestado en medio de los hombres, porque ella es la única dadora del alimento espiritual, el maná del cielo, figura de las enseñanzas de la mente de Dios.
Solo escuchando sus enseñanzas podemos vivir las buenas nuevas de salvación eterna, la inmortalidad. Ahí nacemos de nuevo en la casa de pan, en el Espíritu, figura de Cristo Lisbeth, el pan de vida. Ella trae la inmortalidad al ser humano, no como lo reciben los religiosos diciendo que Dios los ha salvado, pero todos esperan morir un día. Claro, porque al no tener el Espíritu Santo guiándoles, no se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios para poder guardar los mandatos de Dios y por ende todos mueren. En el reino de Dios, Melquisedec Lisbeth, los que sí cumplen los mandamientos no morirán jamás. De los versos 16 al 20 de Lucas 2 se narran algunas figuras como: Número 1. Hallaron a María y a José y a las niñas acostadas en un pesebre. Aquí vemos a la figura de la familia espiritual de Dios. Los pastores dieron a conocer a José y María la plática que tuvieron con Juan el Bautista. Él los puso al tanto de todo. Se aclara, no fue un ángel del cielo porque el significado de ángel es enviado o mensajero, y Juan fue enviado a profetizar. Número 2. Esos pastores regresaron gozosos de las noticias dadas por Juan, cosas jamás oídas y vistas porque vieron y oyeron a Juan profetizando sobre el Mesías que vendría. Por interpretar estos versos en la letra, el mundo religioso hizo de este evento una industria religiosa llena de misticismo, donde se ha movido mucho dinero. Se cumple la profecía: harán mercadería de vosotros. Esa es la falsa celebración llamada la Navidad, la Natividad o las fiestas navideñas, donde celebran místicamente el nacimiento del Jesús masculino, conocido hoy por toda la humanidad. Otra de las historias mal contadas es la visita de los Reyes Magos o los sabios. Leamos Mateo 2, de los versículos 1 al 12. Cuando Jesús, María Magdalena, nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está la reina de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, en la era donde se proclamaba sobre ese Cristo que vendría, y venimos a adorarle. Como se ha dicho antes, una estrella es una figura de una persona. Veamos estos ejemplos. Génesis 22:17. Que te bendeciré mucho, haré de tu descendencia, hoy, sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Aquí no está hablando de las estrellas del cielo, un astro. Primero, porque las estrellas no tienen descendencia, sino las personas. Segundo, las estrellas no vencen a sus enemigos, sino las personas también. Si entendemos las figuras, comprenderemos bien lo que Dios Melquisedec Lisbeth le está profetizando a Abraham Sara. Esas estrellas son los hijos de la fe, las primicias. La frase, multiplicaré tu descendencia espiritual como las estrellas. Aquí vemos el adverbio comparativo como, que denota una equivalencia, semejanza, comparación o igualdad, dos cosas iguales. Entonces, interpretando la figura de ese verso, esa igualdad, esa comparación de esas dos cosas es que las estrellas son iguales o se asemejan a las personas. Así de sencillo. Conclusión. Esa estrella vista en el oriente por los magos fue Juan el Bautista. En Apocalipsis 12:4 se narra: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas son personas, como lo vimos en el ejemplo anterior.
Sigamos en Mateo 2, versos 3 y 4. Oyendo esto, el rey Herodes, figura del hermano mayor, se turbó, se inquietó mucho, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, conocedores de la ley, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo, figura del hermano menor. Aquí se cumple la profecía. El mayor, el carnal, servirá al menor, el espiritual. Obviamente porque el hermano mayor, cuando sabe del orden de Melquisedec, se turba, porque desea vivir en los deleites de su carne, y no se somete y trata de matar a su hermano, el menor. También es figura del rey Saúl, el hermano mayor, y David, el hermano menor. Leamos a Mateo 2, 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor, Juan el Bautista, apareció en sueños, lo visitó de noche, a José y le dijo, levántate y toma a las niñas y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo, Juan el profeta, te diga, porque acontecerá que Herodes buscará a las niñas mellizas para matarlas. Recordemos, Juan es el profeta. Por lo tanto, un ángel místico no puede hablar ni profetizar porque no existen. Los hombres malos y perversos han hecho ver al mundo la existencia de estos seres mitológicos, esos ángeles alados de vestiduras blancas, trayendo el mensaje de Dios, cuando Dios, Melquisedec, solo usan a hombres de carne y sangre para sus propósitos. Si nos fijamos en las historias de la Biblia, veremos que siempre fue de esa manera. Pero hoy, en los postreros días, Dios Padre le preparó un cuerpo a su misma esposa para morar en medio de su pueblo. Ahora veamos cuándo se cumple esa profecía. Leamos Mateo 2:16. Herodes, figura del hermano mayor, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todas las niñas mellizas menores de 2 años que había en Belén, casa de pan, y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Gracias a nuestra madre Cristo Lisbeth, hoy sabemos que Herodes mandó a matar a todas las mellizas de aquel tiempo, cumpliéndose así la profecía. Mateo 2:18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, no dice llora a su hijo, hablando de uno, sino de sus hijos o hijas, refiriéndose a 2. El libro abierto Cristo Lisbeth hoy nos revela. Esas hijas mellizas representan las 2 naturalezas, esos 2 pueblos hoy reconciliados en el Cristo inmortal. Raquel es figura de Cristo Lisbeth, que como madre dio a luz esos mellizos. Todos nosotros los creyentes venimos como mellizos, o sea, con las 2 naturalezas o naciones, el hermano mayor, la carne, opositor, y el hermano menor, el consolador, el espiritual. En otro tema, nuestra madre ahondará más en esta tremenda revelación. Hay un dato interesante sobre Ramá. Significa lugar alto. Una de las principales ciudades de Benjamín, situada en la frontera con Israel. A Ramá fueron llevados los judíos cautivos antes de ser llevados a Babilonia. En su posición estratégica, Ramá servía como atalaya. Leamos un detalle en Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella de Juan el Bautista. Recordemos estos puntos importantes. Número 1. Quien anunciaba el reino de ese Mesías como una mujer era Juan el Bautista,
porque era el profeta levantado por Dios Melquisedec Lisbet, él le prepararía el camino al Señor, a Cristo María. Número 2. Juan era quien predicaba abiertamente esa primera venida con bombos y platillos, porque era un suceso sin precedentes en la historia de Israel. Juan no se callaba pregonando con insistencia ese acontecimiento. ¿Por qué Herodes llamó en secreto a los sabios? Recordemos, Herodes le temía al pueblo hebreo, máxime porque sabía que tenía a Juan por profeta. La frase, tenían a Juan por profeta, es porque él pronosticaba o divulgaba algo. ¿Qué era? El nacimiento del Mesías, la reina de Israel. Era la reina espiritual del pueblo de Dios en su era. Y como el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, Herodes el Grande vio a Cristo Jesús como su enemiga, siendo una niña, pero aún así él sabía que tendría que someterse a ella por causa de la profecía. Y su hijo, Herodes Antipas, el tetrarca, la eliminó físicamente, siendo ya una adulta. Obviamente, al escuchar las profecías de Juan, Herodes el Grande se conmovió, se turbó, igual toda Jerusalén. No entendieron ese nacimiento de Dios Madre en medio de ellos. ¿Por qué se turbó Herodes el Grande? Porque sabía que esa reina venía para quitarle su reinado. Hoy sabemos que Herodes es figura del hermano mayor, la carne, y el Cristo, el hermano menor. Por lo tanto, se cumple lo mismo en la era del Cristo inmortal. Cuando apareció el orden de Melquisedec Lisbet, fue para quitar el desorden de la mente carnal herodiana, figura de Egipto, de los deleites temporales de la carne, del diablo o Adán. Cuando la carne escucha el orden del espíritu, desea matar al hermano menor, el espiritual, porque no se somete a Dios ni tampoco puede, pero él cree que puede y que no necesita de la ayuda idónea que Dios le ha enviado. Aún sabiendo que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Otra de las figuras cumplidas en los dos Cristos es la narrada en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todas las niñas mellizas menores de 2 años que había en Belén. ¿Por qué los magos no regresaron a Herodes para darle el aviso del lugar donde habían nacido las niñas? Sencillo, Juan les avisó de las maquinaciones de Herodes, figura de la mente carnal. Leamos Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, Juan platicó con ellos de noche, que no volviesen a Herodes. Es sencillamente que Juan los puso al tanto de las intenciones de Herodes, asesinar a las niñas. Por eso los mandó por otro camino. Como ya sabemos, todo lo relacionado con el primer Cristo fue borrado y falseado. Ocultaron fechas, edades, el sexo, el nombre, todo. Y esto había sido profetizado. Jeremías 11:19. Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya memoria de su nombre. Número 1. Mataron al Cristo femenino. Destruyamos el árbol. Número 2. Mataron a sus hijas en el vientre, las mellizas. Ese fruto que destruyeron es figura de su embarazo. Número 3. Cambiaron su nombre, edad, sexo, su historia, etc. O sea, borraron la memoria de su nombre. Veamos el concepto de memoria. Recuerdo, reputación que deja una persona al morir. Eso borraron los escribas, su memoria. En otro escrito, nuestra Madre Cristo Lisbet nos dará más evidencias de otras revelaciones y comparaciones sucedidas entre los dos Cristos. Ya el pueblo de Dios conoce la verdadera historia de los dos Cristos, validando así los verdaderos sucesos tal y como ocurrieron, sin quitarle ni ponerle nada.
Amada Madre y Dios, la roca Cristo Lisbeth, gracias a tu segunda manifestación en medio de tu pueblo, hoy sabemos, nunca más te llamarán abandonada, ni tu tierra se dirá más desolada, destruida, sino que serás llamada Hexibá, mi predilecta, mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, esposa mía, porque el amor de Melquisedec estará en ti y tu tierra será desposada. Amén. Aleluya.